Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva transmisión de Cuervos Parlantes. Esta vez vamos a hablar de nuestras lecturas que hicimos en el mes de abril. Así que, bueno, Carmen, ¿por qué no nos platicas qué leíste? Bueno, en el mes de abril yo sé que el plan era leer libros para niños o que estuvieran relacionados con niños, pero realmente para mí fue más un mes de reencontrarme con lecturas viejas y conocer lecturas un poquito más actuales de México. Pero yo quiero destacar dos lecturas que tuve. Una sí está relacionada con los niños. Solo quiero platicar como el dato curioso de que los libros con los que me reencontré este mes de abril fue porque ambos autores, así, el 16 de abril, Luis Sepúlveda se murió y el 18 de abril, Amparo Dávila se murió. Y yo dije, no, coronavirus, no puede ser así. Pero Amparo Dávila no fue de coronavirus, pues. Pero bueno, Luis Sepúlveda escribió el libro de El gato que le enseñó a volar a una gaviota. Y ese, pues sí, es una lectura para niños y está muy padre porque tiene temas ecológicos. De hecho, el libro empieza con que la gaviota se queda huérfana porque su mamá se queda atorada en una mancha de petróleo, en un derrame de petróleo, y ahí muere. Y entonces el gato tiene que adoptar a la gaviota huérfanita. Y a partir de ahí, pues ya te platican algunos temas bastante interesantes y el autor ese libro lo escribió para sus hijos y para que ellos tuvieran como cierta conciencia ecológica. Y eso se me hace padre porque el libro está bastante digerible para niños con un tema de bastante interés para la actualidad. Entonces, para mí ese es un buen autor como para empezar a incursionar con los niños en lectura. Entonces, pues sí se queda un poquito más relacionado con lo que se supone que íbamos a hablar ahora en Cuervos. Y pues Amparo Dávila, no, para nada. Ella es una escritora más bien de terror. Pero no de terror tipo Stephen King, de que y lo atropelló un ferrocarril y luego lo impalaron por el ano y la fregada, o sea, no. Amparo Dávila es mucho del terror psicológico y más como a lo desconocido, y está muy interesante. Es de las autoras que más me ha inspirado a escribir. Algunas veces participé en su concurso. Me imagino que a lo mejor se retoma este o el próximo año, porque me imagino que ella va a seguir, bueno, que ha de haber dejado algún financiamiento para ese premio. Ella apoya mucho a las escritoras mexicanas. Ella era de Zacatecas, y por eso era como muy importante para mí. Entonces sí fue como un mes bastante tríbulos, vamos a decir, que sí fue como altas y bajas en mi lectura. Y a partir de lo que pasó con Amparo, yo empecé a leer, por ejemplo, a Alma Delia Murillo y otras escritoras de aquí de México. Pero ya les iré platicando poco a poco de todos los autores. Ahorita, pues, regresando a lo de los niños, pues sí, o sea, yo creo que pues siempre hay que empezar desde. Ya habíamos platicado en algún momento tú y yo sobre lo importante de no querer ser demasiado intenso con la lectura, sobre todo con un niño, ¿no? O sea, yo creo que aunque sí existe un apoyo de parte de la SEP para impulsar la lectura, como que se queda muy a medias porque no se refuerza en casa. O incluso cuando tenemos papás que son lectores, muchos no saben hacer el acercamiento, ¿sabes? Y pues realmente está bien. Incluso, o sea, mucha gente, y yo he visto esa evolución, muchas niñas empezaron leyendo a Stephanie Meyer, leyendo Crepúsculo, enamorándose de Edward Cullen y toda su relación enferma, y de ahí pasaron a Cumbres Borrascosas, o pasaron a Orgullo y Prejuicio, porque querían una novela romántica. Y eso está bien. Fue un paso, una evolución normal. Entonces, yo creo, o sea, mi consejo para literatura para niños es no sean mamadores literarios. O sea, no pasa nada si lees algo más tipo Narnia, que digo, finalmente los dos autores eran, él y el del Señor de los Anillos eran súper amigos, y supongo que de alguna manera se apoyaron mutuamente con ideas y shalala. Entonces,
yo creo que hay que entender que pues todos tenemos un momento en nuestra vida lectora, ¿no? Entonces vamos evolucionando poco a poquito, no nacemos corriendo, entonces se me hace que sí hay que empezar a buscar así como, pues como libros más sencillos con los que los niños se puedan relacionar más y pues también dejarlos a ellos explorar. Digo, si yo resulta que tengo un hijo que le fascina Crepúsculo, va a ser como, pues ni modo, o sea, le gusta la novela romántica, ¿qué hago? O sea, que lo lean, ¿no? Porque yo creo que pues hay que darle su valor a cada uno de los libros. O sea, hay unos que no son para nosotros y otros sí. Aparte, bueno, yo no puedo decir mucho de ser un ejemplo mamador de literatura, porque yo soy fanática de leer puro bestseller, de leer puro clásico. Soy muy poco de buscar nuevos autores, a menos de que sean súper famosos y reconocidos y todo el mundo hable de ellos. Entonces, cuando yo digo, yo también quiero leerlos, porque tú eres más de atreverte a buscar nuevas lecturas y ver nuevos títulos o intentar nuevas cosas. Yo sé que yo no tanto. Y ahorita que estamos haciendo nuevas lecturas con estilo japonés, entonces eso me ha costado un poco porque yo nunca había ni siquiera identificado para ese género. Pero dentro de este mes de abril, que dijimos que íbamos a hacer lecturas que fueran enfocadas con los niños, yo no pude perder mi rumbo de leer cosas auténticamente conocidas y fui directo a El Señor de las Moscas de William Golding y también a La Ladrona de Libros de Marcus Zusak, un poco por seguir esto apocalíptico y de encierro, porque ambas lecturas hablan mucho sobre personas encerradas, personas en situaciones de pandemia, de situaciones de encierro, de crisis, de apocalipsis. De que te sacan de tu normalidad, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, yo cuando vi El Señor de las Moscas, la película, yo era una niña y me acuerdo que me impresionó muchísimo. O sea, fue esas películas que dije, ay, ¿por qué estoy viendo esto? ¡Qué horror! Y Sí. La Ladrona de Libros, pues yo disfruté bastante la película y dije, pues la película estuvo bien, pues voy a ver el libro. Y al final de cuentas, realmente de los dos que leí, El Señor de las Moscas se lleva por completo a La Ladrona de Libros. El Ah, Señor sí, de las Moscas, 100%. no, aparte me hizo reflexionar muchísimo hacia, identificaba muy bien los escenarios, los personajes, lo que quería dar a entender el autor. Vi cada momento de violencia que cometían los niños, viendo cómo se destruía su sociedad, viendo los tropiezos que tenían, la falta de figuras de autoridad, el tratar de hacer lo que los adultos creen que está bien y piensan que con el hecho de ser adultos ellos van a saber diferenciar entre el bien y el mal y saber qué es lo correcto de hacer y saber cómo hay que hacer las cosas y uno llega a la adultez como ahorita nosotras y te das cuenta que no es eso, que eso no pasa. Exacto. Sí, es verdad. Y aparte, o sea, toda esta situación post-apocalíptica y todo eso, como que lo entiendes, o sea, te impresiona más viéndolo situado en niños. O Ah, sea, sí, claro. cuando te cambian los personajes de unos vatos como los de Lost, porque ahí todavía puedes decir, maldito imbécil, ¿por qué hiciste eso? O sea, y con niños como que te alarman, ¿no? Como que dices, ¿cómo es que llegaste a esa decisión? O, Ese o, salvajismo, o principalmente cómo tus salvajismo. papás te criaron, o sea, es como distinto. Sí, claro, el hecho de que se pierda la moral, que se pierda la civilización, que se vuelvan salvajes, que el conflicto que hay con el respecto a crear el fuego, mantenerlo vivo, la segregación de dos grupos, la búsqueda de poder. La verdad, en serio, yo analicé muchísimo ese libro, fue de mis mejores lecturas en lo que va del año, me encantó. Es un muy buen libro, o sea, ya es un libro que fue escrito hace varios años. De hecho, creo que el autor murió ya también hace muchos años, pero El autor murió en el 93, pero estamos viejos. Este, sí, en el 93. pero realmente tiene una vigencia bastante interesante, que es lo mismo que pasa con la novela de Un Mundo Feliz, ¿no?
O sea, que es como un análisis tan profundo, tan interesante, Tan crudo. real, tan crudo, que no importa qué año sea, va a ser como muy, muy vigente, muy, muy real en cuanto a humanidad, pues, o sea, y lo que pasa con el libro, por ejemplo, de La ladrona de libros, es que se romantizan muchos conceptos. Ah, eso sí. La ladrona de libros es más infantil. Creo que Ajá. está bien para alguien que quiere abordar el tema del nazismo, pero tampoco quiere leer cómo desmiembran a las personas y experimentan con ellos, porque yo soy muy sensible al tema de la Segunda Guerra Mundial. Todo ese tema a mí me hace llorar muchísimo y me deprime y no, o sea, la verdad, yo trato de evitar ese tema. Entonces, cuando leí La ladrona de libros, sí me entró un poco de desesperación, no solamente por el hecho de que están encerrados, de que faltan suministros, de que hay nieve, las personas las reclutan, la falta de comida, los racionamientos, o sea, muchas cosas así que yo decía, ay no, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Yo ya lo estaba incluso extrapolarizando a México, decía, pero es que al menos aquí en México no hay tanto frío y podríamos cultivar algo, no sé, o sea, yo ya estaba volviéndome loca con el libro. Igual y porque a mí me gusta mucho leer y ver documentales de la Segunda Guerra Mundial porque me parece un momento histórico muy interesante, pero no para vivirlo. O sea, son cosas bastante espantosas. De hecho, de temas de ese tipo de libros, te recomendaría que leyeras El tatuador de Los Auschwitz, porque él también toca el tema y está en ese intermedio crudo, medio romantizado. Pero está padre porque es de alguien que sí lo vivió y está escribiendo, o sea, la autora entrevista al señor y con la autorización del señor publicó ese libro. Pero ya luego viene también la continuación, que es El tatuador de Auschwitz y ahorita te digo cómo se llama, el otro, aquí lo tengo. De hecho, el libro de La ladrona de libros habla muchísimo sobre Mi lucha de Adolf Hitler y Uh-huh. es esos libros que todo el mundo conoce como si fuera la Biblia. Ese y Los hornos de Hitler, me acuerdo que esos dos han sido de los libros así que tú hablas de la Segunda Guerra Mundial y son los primeros que alguien te menciona. Sí, Entonces, igual y quizás después en algún momento me dé el tiempo de leer Mi lucha, quizás. pero fíjate que mi lucha también es como Más político, ¿no? más político, más de cómo Hitler convenció a la gente de lo que él decía era lo que le convenía a Alemania y de cómo terminó donde acabó. Y digo, finalmente Hitler nunca fue 100% sincero sobre lo que estaba haciendo, lo que iba a hacer, solo que estaba ayudando al pueblo bueno. Pero bueno, la continuación del tatuador de Auschwitz se llama Silka's Story, el último viaje de Silka, que es una chica que sacan de Auschwitz los rusos y los rusos se la llevan de castigo a una prisión rusa porque era como era un soldado alemán la había agarrado como su propia prostituta, vamos a decirlo. O sea, abusaba sexualmente de ella y a ella le hacía uno que otro favor por los favores sexuales. Y los rusos, como todos los otros judíos, le dijeron, oye, es que ella era la que se acostaba con tal, es una traidora. Los rusos se la llevaron a la prisión. Entonces ella salió de un infierno para ir a otro. Yo ya no quiero leer ese libro porque tuve suficiente con uno por un rato, pero son lecturas bastante interesantes para personas que se están acercando al tema de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, incluso adolescentes que lo están estudiando en la escuela podrían sacarle bastante provecho, porque finalmente es una historia de amor. Ok, entonces si está más edulcorada, quizás sí la lea, porque si no, o sea, voy a caer en un hoyo de desesperación y tristeza y depresión. Sí, Porque hasta hombre. eso,
De hecho, creo que La ladrona de libros ofrece un concepto muy extraño porque está narrado por la muerte. Y una de las cosas que no me gustó de este tipo de narración, que es muy conveniente porque puede desplazarse de un lado a otro y en momentos de tiempo y lo que sea, o sea, es muy conveniente para el libro. Lo único malo es que te hace spoilers. Sí, Te hace spoilers en el libro y tú estás así como de, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué me haces sufrir? de antemano. Ajá, entonces ya estás así como esperando, o sea, te dice que te va a golpear, pero no te dice cuándo. Sí, Entonces nomás estás ese así tipo como de de, narración es muy, te crea un sentimiento de ansiedad muy grande porque cada página que le das la vuelta dices, ¿ya? ¿Ya? ¿Es el momento ya? ¿Ya me vas a matar ahora sí? exacto, sí. No estás viendo a ver a qué horas pasa, porque ya te dijeron que va a pasar. Ujú. Ya no estás a gusto. Y retomando lo que me contabas del acercamiento que se le debe de dar a los niños con respecto a la lectura, creo que es un tema muy, muy interesante porque realmente lo que se obliga a los niños a leer, por lo general, son libros que no están acordes a su edad ni al momento lector en el que están, que muy poca gente realmente tiene ese acercamiento y este gusto por, ay, ¿sabes qué? Hoy voy a leer este clásico, el Perequillo Sarmiento, o voy a leer Juan Rulfo, me encanta Juan Rulfo. Sí, sí, sí. Son lecturas que realmente no puedes desmenuzar todavía. Porque, o sea, no puedes No, saltar. sí, no puedes saltar de no haber leído nada en tu vida, o sea, más allá de, no sé, revistas, internet, o qué sé yo, ponte a leer un clásico en forma de la literatura, y analízalo. Lo que sería mejor es, lleva un libro que te interese, léelo y exponlo a tus amigos, o exponlo en tu clase. Habla sobre los personajes, habla sobre qué te hizo sentir, habla por qué te gustó, por qué quieres que otra gente lo lea. Yo creo que adjunto a un maestro de español debería de haber un promotor de la lectura que ayude a llevar ese camino de lectura y no solo durante la primaria, secundaria, sino la preparatoria. Yo sé, nadie quiere tratar con adolescentes, pero son los que más necesitan ese pequeño espacio, o sea, son los que necesitan más esa atención. Porque aparte cuando eres adolescente llegas y vas a leer Crimen y Castigo y no vas a entender nada. O sea, 100% es a lo que llegas. Entonces, ese es el sistema de educación en cuanto a literatura que hay ahorita y yo creo que es necesario pues hacer una herramienta externa, ¿no? De parte de la sociedad, porque dudo mucho que el gobierno pronto vaya a cambiar su, su Su esquema. forma de trabajo. No, y Ujú. más porque, por ejemplo, si tú ya eres un lector que desde muy pequeño comenzó con lecturas básicas, fáciles, y poco a poco ha ido escalando en el grado de dificultad, a lo mejor ya para la preparatoria, cuando te digan, oye, vas a leer Crimen y Castigo, si ya tuviste todo este recorrido de años, vas a decir, ok, sí lo leo, me interesa, lo analizo, me gusta, pero si de repente nada más llegas y, no, esta fuerza, léelo. Las personas no recorren el mismo camino lector, no tienen los mismos gustos, no analizan el libro de la misma forma. O sea, es más fácil que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? Yo como a lo mejor yo tu compañera de clase, este libro me encantó por esto, por esto, por esto, por esto, y yo quiero que tú lo leas y siento que te va a gustar. O sea, unas recomendaciones sinceras de tu mismo grupo de congéneres, de tus mismos compañeros, van a ser muchísimo más efectivas que cualquier análisis de un clásico. Estoy de acuerdo, estoy 100% de acuerdo. No, y también es que se desmoraliza mucho a los adolescentes con sus lecturas, se les hace sentir, los quieren hacer como sentir avergonzados de que, no, es que a ti te gusta Crepúsculo, y es que a ti te gusta Harry Potter, y tú lees 50 sombras de Grey, yo no sé qué, y esas cosas son basura, y tú no puedes leer eso. Sí, básicamente. O si tú lees eso, tú también eres basura, más bien.
también. Entonces, pues, sí es totalmente de quitarse esto de que la literatura es para mamadores y ya, y nada más. Hay que elevarla tanto, la verdad, porque nada más cierras la puerta para que haya nuevas generaciones de lectores. Mucha gente empezó leyendo las cajas de cereal, el shampoo, y se quieren, y quieren ahora criticar a los demás. Exactamente. Sí, no sé Pero bueno, ahora para este nuevo mes de mayo vamos a iniciar con un tema. Y yo sé que a lo mejor mucha gente piensa que vamos a leer sobre el Día de las Madres, pero no. no, no, váyanselo quitando de la mente, no deben salir este domingo, no lo hagan. Ya habrá otro Día de las Madres, creo. Pero, ¿cuál va a ser nuestro tema de este mes, Carmen? ¿Y por qué ese tema? Van a ser autores japoneses. ¿Por qué? Porque en Guadalajara se festeja el Festival de Mayo, donde hacemos como una conexión con la cultura japonesa, eh, en la que vienen a hacer talleres, a la que vienen a hacer presentaciones, a la que vienen a hacer pláticas sobre distintos aspectos de la cultura japonesa. Pero lamentablemente no parece que este mes vaya a haber un festival cultural de mayo, pero por lo menos podemos celebrarlo desde la casa leyendo un poquito sobre las culturas japonesas. La verdad es que los autores japoneses tienen un estilo 100% diferente y sí se va a sufrir como la diferencia de la traducción de japonés a español. O sea, es algo que no se puede evitar porque los japoneses tienen un idioma muy distinto, muy enriquecido de otras maneras, o sea, sobre todo como está escrito. Eh, Tiene muchas maneras de leerse, pues por así decirlo. Entonces, a lo mejor se pierde mucho en la traducción, pero vale la pena conocer un poquito más de ese país, ¿no? Yo también por eso me lo puse la baja a la barra y leía, y quiero leer a Kazuo Ishiguro, que es un premio Nobel, pero él es un japonés que tiene educación en Inglaterra. Entonces él es como un nexo, ¿no? De Ujú. las dos culturas, occidental y oriental. Entonces está padre lo que él escribe. Yo su primer libro que leí fue el de El gigante enterrado, muy bueno, por cierto. Pero ahora voy a leer otros dos libros de él, que es The Time That Remains y... ahorita te digo cómo se llama el otro. Yo de las lecturas que voy a hacer para este mes van a ser NP de Banana Yoshimoto. Estuve preguntando porque yo realmente es mi problema es muy grande, que nada más leo cosas famosas. Entonces, no sabía nada de autores japoneses. Y eso que yo me considero súper fanática de la cultura japonesa, y aún así, nada he leído de autores de allá. Entonces me recomendaron este libro porque otro de mis amigos lo tiene y me dijo, pues hay que hacer la lectura conjunta y a lo mejor y lo podemos comentar y se nos hace más sencillo. Pues el caso es de que el libro tiene 121 páginas, es de Banana Yoshimoto, el libro es NP y habla mucho como de incesto, de amor, de maldiciones, tiene un aire como muy esotérico y lo cierto es que también tiene muchas referencias a la cultura japonesa y para las personas que les gusta el anime o el manga, los van a entender súper fácil porque tiene mucho esto de, sí, los cerezos en flor y el bento japonés y comprar en las tienditas y estás caminando en la calle y compras de una maquinita un refresco o algo así, o sea, todo ese tipo de cosas que vemos en los animes pasan en el libro. Entonces, no te desubicas tanto del contexto. Sugoi. Y el otro libro que me estoy proponiendo leer es de Haruki Murakami. Haruki Murakami es el único autor que yo conocía porque es premio Nobel básicamente y si no lo fuera tampoco sabría ni quién es.
pero me recomendaron de él. Otro de mis amigos me dijo que Tokyo Blues es su libro favorito y que le encanta y que lo ama. Y apenas voy en el primer capítulo de ese y espero, vi que no tiene muchos capítulos, tiene 300 y tantitas páginas más, 11 capítulos, y yo creo que lo termino rápido. Y si puedo terminarlo rápido, voy a leer también el que tú me recomendaste, de este mismo autor que tú vas a leer. Muy bien, pues me parece perfecto. También me voy a dar la libertad de leer a un escritor precisamente de aquí de Guadalajara, que su novela está situada aquí en Guadalajara, se llama Olinka, la novela, y está ambientada alrededor de un señor que fue un chivo expiatorio por desviación de fondos para la construcción de una torre de edificios, y dije, wow, mi realidad inmediata. Entonces, en Guadalajara, pues, o sea, que cada rato escuchas como cosas súper raras, ¿no? De todo eso, y que sí, en todos lados están construyendo nuevas y nuevas torres de edificios. Entonces, yo creo que va a ser una lectura bastante interesante. De hecho, me gustaría compartir con ustedes las primeras páginas del libro, que yo creo que esa dinámica la vamos a empezar a implementar los lunes. Todavía no decidimos qué libro vamos a empezar a leer este lunes, pero para que nos sintonicen y nos guarden un ratito de su día, más o menos como a las 8 de la noche, para empezar lecturas juntos. Porque la verdad es muy padre poder analizar libros en grupo. Es muy padre. Sí, definitivamente. Hay gente que tú ves, te dan nuevas ideas. Ahorita que ambas leímos El Señor de las Moscas, totalmente nuevas apreciaciones de cosas que dices, oye, yo ni siquiera pensé en eso. Ajá, exacto. Eso va a ser todo por el mes de mayo y de abril que hicimos las lecturas. Pero de todas maneras, muchas gracias para las personas que nos ven y hasta luego. Bye. Bye.